El maestro dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre sacado demonios, no hemos hecho en tu nombre milagros. Yo entonces les declararé: nunca los he conocido. Evangelio según San Mateo capítulo 7 versos 21 al 29. No basta en materia de religión, en materia de catequesis, en materia de evangelización. No basta con hablar, ser docto, entender mucho, manejar muy bien la escritura. No es suficiente según la Biblia. Es necesario vivir y practicar lo que se enseña y lo que se evangeliza a los demás. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 25 de junio, año 2020. El capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo, todo ese gran capítulo 7 nos permite a los que amamos la palabra de Dios poder ubicar cómo vivir en comunidad, cómo convivir bien con los demás, cómo tener unas buenas relaciones con las demás personas. Cuando se trata de vivir en comunidad, cuando se trata de ser iglesia, cuando se trata de ser una buena parroquia, un buen conjunto de bautizados, un buen consagrado, entonces el capítulo séptimo va dando elementos de juicio. En ese capítulo séptimo, versos 1 al 5, según San Mateo, aparece la primera norma de comportamiento en comunidad: nunca juzgue a los demás. No le mire el defectico a los demás. No esté pendiente de lo que hacen los demás. Cuídese mucho de eso. No mires la mota que tiene tu hermano. ¿Por qué no miras la viga que tienes tú? ¿Por qué no te miras a ti mismo al espejo? Ahí está como la primera condición que la Biblia pone para vivir en comunidad: no juzgar a nadie. Segunda condición: para uno poder vivir bien sabroso en comunidad con los demás, una regla de comportamiento general: trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Capítulo séptimo de San Mateo, versos 6 al 14. Tercera norma de comportamiento en comunidad: preocúpese mucho por darle buen ejemplo a los demás. No se preocupe por darle cátedra a los demás. No se preocupe porque los demás digan: es que usted sabe mucho, usted es un sobrado, usted sabe la Biblia de memoria. Eso no es importante, no es trascendente en el comportamiento de una comunidad. Es muy importante que la persona ponga su talento y sus dones al servicio de la comunidad. La persona que sabe y entiende con mayor facilidad le enseña con cariño y humildad a los demás, dándole ejemplo, vivir y practicar lo que se enseña. Capítulo séptimo de San Mateo, versos 21 al 29. La palabra de Dios nos ubica frente a una comunidad y nos da la tercera regla del comportamiento. Lo importante no es hablar muy bonito sobre Dios o explicar bien la Biblia a los demás, sino que es muy importante hacer la voluntad de Dios. Y lo dice la misma Biblia: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuarta regla de comportamiento: el que se acostumbra a hacer la voluntad de Dios. Y cuando una persona se acostumbra a hacer la voluntad de Dios, es una persona noble, humilde, trata bien a los demás, es respetuoso y sostiene su religión con el buen ejemplo, con la buena práctica. La misma recomendación le dio Jesús de Nazaret a una mujer que elogió a la Santísima Virgen María, según cuenta la Santa Biblia. Alguien elogió a la Virgen María y Jesucristo le contestó:
Felices los que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. Sí, la felicito, le doy las gracias. Es una excelente madre. Qué excelente mamá la que lo trajo a usted a este mundo, tan sabio, tan inteligente, tan santo y tan perfecto. Jesucristo le dice a la mujer, le agradezco mucho. Sus palabras son muy elocuentes. Pero felices las personas que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 28. Quinta norma para vivir en comunidad. Las personas que tengan talentos, se supone que todos tenemos talentos, deben estar al servicio del reino de Dios. Las personas que se mueven en el ambiente religioso deben entender que el talento, la sabiduría, la inteligencia, la da Dios para enriquecer la comunidad, para ayudarle a los demás, para servirle a los demás, para educar a los demás. Entonces, quinta norma, talento que tenga una persona bien bueno, póngalo al servicio de los demás. Nunca se ponga usted por encima de los demás. Ni nunca crea que los demás son un reguero de brutos y que el inteligente es usted. Ni nunca crea que nadie sabe más Biblia que usted. Ni nunca crea pues que el mejor talento lo tiene usted para dar a explicar. No, nadie lo tiene. Solamente la Biblia dice los dones, los talentos deben estar al servicio de la comunidad del reino de Dios. San Pablo dice exactamente lo mismo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13. San Pablo destaca que el talento en una comunidad debe estar al servicio de la comunidad y practicando la caridad con la comunidad. Ahí sí vale el talento. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, si yo tuviera el don de la profecía, conociera las cosas secretas con toda clase de conocimientos y tuviera tanta fe como para trasladar montañas, pero si me falta el amor con los demás, nada soy. Si reparto lo que poseo a los pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no lo hago por amor, sino para recibir alabanzas de las demás personas, de nada me sirve. Conclusión, el apóstol San Pablo nos pone en esa misma tónica. Los dones, los carismas, los talentos, la inteligencia debe estar al servicio de la comunidad, al servicio del reino de Dios. Sexto o séptimo posición, enseñar con autoridad. Creo yo que eso es bien importante, aprender como una persona católica creyente a enseñar con autoridad. A veces uno cree que una persona tiene autoridad porque sabe mucho del tema que está hablando. Y sí, es cierto, tiene autoridad. Hay una persona que da una conferencia, habla muy bien, domina muy bien el tema, sostiene excelentemente el tema, muy bueno. Eso es enseñar con autoridad. Pero había que agregarle el detallito bíblico. Enseñar con autoridad comprende saber muy bien la palabra, lo que la persona quiere enseñarle y transmitirle a los demás, pero también cumplirla y ser ejemplo de caridad, de servicio, de misericordia, la misma persona que está hablando. Entonces completa totalmente el criterio bíblico. Enseñas con autoridad, sabes mucho y eres una gran persona con los demás, entonces la completó como la Biblia lo quiere. Así lo maneja también el Papa Francisco. El Santo Padre, en una homilía en la Casa Santa Marta, un 7 de mayo del año 2015, el Papa decía que hay que aprender a enseñar a los demás. Y el verdadero enseñanza está en el amor con que se hacen las cosas, decía el Papa. Dice que hay dos criterios según el Santo Padre para entrar en el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios según la Santa Biblia. El primero, el verdadero amor es concreto. Es decir, amor no es tanto bla bla bla, sino que amor está en las obras, está en la caridad, está en el perdón, está en la misericordia, está en tratar bien a los demás. Entonces ese es el primero que coloca el Papa. Y da como ejemplo las bienaventuranzas, que son un programa de pastoral perfecto de Jesús de Nazaret con obras concretas, dice el Papa.
Las obras son concreticas. Bastaría ir a ese capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y volver a leer las bienaventuranzas. Ese es un buen programa. Primera parte que dice el Papa, el amor debe ser concreto. Segundo criterio que da el Papa Francisco del amor es que el amor se comunica, no permanece aislado, dice el Papa. El amor da de sí mismo y recibe, se da la comunicación que existe entre el Padre y el Hijo y una comunicación que la hace el Espíritu Santo. El segundo criterio es del amor, es que se comunica. Aprendemos a vivir en comunidad y aprendemos una normita bien importante. No basta con hablar y ser docto. En materia de la palabra y de los asuntos de Dios es necesario darle buen ejemplo a los demás, vivir y practicar lo que se anuncia.